Aló. Les invitamos a volver a la carpa central para dar inicio al primer panel. Los invitamos a volver a la carpa central para comenzar el panel número 1. Todavía no las voy a presentar, o no sé, le voy a preguntar a las Juanitas si están acá arriba o suben. ¿Qué se sienten y que están acá arriba? Ya, sí, yo también creo, así, sí, sí. Preciosa, no, y ahora ya se fue el mini, se sigue más relajado. Y decía, ¡ay, qué fantástico! Así como que le das calma por mí. Oye, Emilio, Katia, los invito a pasar. Sí, Katia, adelante, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Adelante, ¿dónde estoy? Como que almorcé. Gracias. Oye, muy buena tu moderación. Linda, gracias. Muy nerviosa. Es que son muchas gente. No, de todas las autoridades que estaban así como... Yo también. Además, tú estás súper bien organizado. Como súper... Yo pensé que era más piola, así como más tranquilo. Y es súper así, wow. Esperamos que sea provechoso. Los invitamos otra vez a acercarse a la carpa principal. Pueden traer su cafecito. Lo vamos a hacer sin preguntas porque como estamos, lo vamos a hacer sin preguntas del público. Como estamos atrasados en el tiempo, saltamos 15 minutos. Ya, vamos a igual tirar preguntas, poquitas, pero vamos a tirar preguntas. Bien, estamos a punto de comenzar. Invitamos a quienes están conversando en nuestra carpa cafetería que puedan acercarse.
Bien, ya estamos volviendo de un rico café, un reponedor recreo, estamos esperando que se están acercando ya las últimas personas en ingresar a la carpa central. Muy bien. Bien, vamos a continuar entonces con nuestro congreso, no sin antes saludar a nuestro público de streaming, que los tenemos conectados en cada uno de los paneles que vamos a tener en esta carpa central. Esperamos que también hayan ido por su cafecito y podamos seguir aprendiendo, enriqueciendo y disfrutando de esta maravillosa instancia. El Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación es la casa de los y las docentes, es nuestra casa. Se creó en 1967 y desde sus inicios el mandato fue la formación docente para el desarrollo profesional. Nuestra casa ha estado abierta a través del tiempo con programas de formación importantes que llegaban a todos los rincones de Chile. Programa de perfeccionamiento fundamental, conocido como PPF, equipos técnicos regionales, equipos de investigación nacionales, programa de escuelas rurales, pasantías nacionales. ¿Cómo no mencionar a los talleres comunales, talleres locales, estudio de clase, postítulo de mención y tantas otras instancias en las que muchos participamos? Además, en el tiempo hemos recibido diferentes delegaciones, tanto de Latinoamérica como de otras partes del mundo. Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, escuelas de Chile en México, Costa Rica, delegaciones ministeriales de África y Japón. A todos ellos hemos recibido en nuestra casa. Hoy, de diferentes maneras, queremos seguir potenciando el acompañamiento de las comunidades educativas. Para nuestro centro es un orgullo volver a recibir a tantos docentes de nuestro país. Damos la bienvenida a todos y todas las asistentes a este primer panel de expertos, cuyo tema es Desafíos del bienestar docente para formar en competencias e innovación pedagógica en el siglo XXI. Para moderar este panel, damos la bienvenida a Katia Araujo de la Universidad de Santiago de Chile. Katia Araujo es una destacada profesional que se ha desarrollado en su carrera en el campo de la sociología. Es investigadora especializada en estudios sobre autoridad, asimetrías de poder y lazo social.
Es académica del Instituto de Estudios Avanzados IDEA de la Universidad de Santiago de Chile y directora del Núcleo Interuniversitario Individuo, Lazo Social y Asimetrías de Poder. Su trayectoria académica incluye un doctorado en estudios americanos por la USACH y formación inicial en psicología en la Pontificia Universidad Católica de Perú. En el Congreso 2023 nos acompañó como panelista invitada. Hoy nos apoya en la conducción de este primer panel. Bienvenida, Katia. En este panel, entonces, tenemos connotados académicos. Emilio Tenti Fanfani es un reconocido sociólogo argentino especializado en educación y políticas educativas. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional de Cuyo y obtuvo el Diploma Superior en Estudios Políticos e Investigaciones en París. Ha sido investigador principal de CONICET y profesor titular de Sociología de la Educación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Tenti Fanfani ha trabajado como consultor para la Organización de Estados Americanos, OEI, para UNICEF y el Instituto Internacional de Planeamiento de Educación de UNESCO, enfocándose en temáticas relacionadas con el estado de la educación en América Latina. Ha sido docente investigador en diversas instituciones de México, Colombia, Francia y Argentina. Un fuerte aplauso para Emilio. Patricia Guerrero Morales es psicóloga y magíster en psicología por la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de máster y doctora en sociología por la Universidad de París. Actualmente se desempeña como profesora asistente en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde centra su investigación en áreas como el bienestar docente, la emocionalidad, la salud mental de las educadoras y educadores, así como en temáticas relacionadas con la diversidad, inclusión y metodologías innovadoras. Sus contribuciones académicas incluyen investigaciones sobre prácticas pedagógicas en contextos de diversidad cultural y vulnerabilidad. Entre proyectos destacados está el diseño e implementación de programas para fortalecer el bienestar de comunidades escolares y explorar enfoques inclusivos en la educación chilena. Un fuerte aplauso para Patricia Guerrero. Carmen Montesinos Sangüesa es psicóloga formada en la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un magíster y un doctorado obtenidos en la Universidad del Sur de Illinois, Carbondale, Estados Unidos. Actualmente se desempeña como profesora titular en la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y es directora ejecutiva de Centro de Líderes Educativos de la misma institución. Su trabajo académico y profesional se centra en el liderazgo pedagógico, el aprendizaje docente, la autoevaluación institucional y las políticas educativas. Ha liderado investigaciones sobre prácticas docentes y formación inicial de profesores, así como sobre la gestión de directivos escolares novatos. Damos un fuerte aplauso entonces también acá. Para efectos de las preguntas que quieran hacer, vamos a tener dos personas que van a estar recogiéndolas en el transcurso del panel. Ya, Katia. Muy buenos días a todas las autoridades, a todas y todos los presentes. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación a ser moderadora de esta interesante mesa y estar en esta compañía tan importante y yo creo tan estimulante para la conversación de esta mañana. Voy a empezar por básicamente contar cómo va a ser como la dinámica de este panel. Lo que vamos a hacer primero es vamos a darle 5 minutos a cada uno de nuestros expositores, expositoras, para que planteen su posicionamiento respecto al tema, que es el tema de nuestra mesa, de esta mesa, y luego de eso vamos a abrir una conversación, vamos a tratar de todas maneras de dejar un momento hacia el final de esta conversación
para recibir algunas preguntas. Estamos un poco atrasados, pero me parece que no abrir ese espacio para preguntas nos deja un poco, ¿no?, raros. Así es que vamos a abrirlo de todas maneras para que la conversación venga del público. Entonces, habíamos acordado un orden para estas presentaciones. Primero es Patricia, luego es Carmen y luego Emilio. Y a cada uno de ellos les hemos pedido que pongan su posicionamiento sobre este tema en unos 5 minutos, 6 minutos máximo, y para luego abrir esos posicionamientos a una conversación entre ellos. Por favor, Patricia. Hola, muchas gracias por la invitación. Me siento súper honrada por esta invitación. Voy a usar unos minutos para agradecer y para agradecer además a todas las autoridades, a la OEI, al CPIP y a todo el mundo, porque en realidad hay al Ministerio de Educación. Y decir que también aquí hay gente que conozco de harto tiempo y esto que voy a plantear ahora no es mío, es de la gente del Ministerio, de mis estudiantes de primer año, de las profesoras y profesores y directores que me ha tocado acompañar durante estos años, de CONICYT, ANID, Fondesit, que financian las investigaciones que uno se le ocurren, que a veces son más locas de lo habitual. Entonces yo les agradezco que en el último tiempo hayan confiado. Yo creo que los últimos 10 años nos han permitido hacer innovaciones y también transferir a las comunidades. Quiero decir que se abre una transferencia en la investigación y en esa línea estoy, que es construir conocimiento con las comunidades. Y esto que les voy a posicionar ahora, estos minutitos, tienen que ver y ha sido construido con directoras de escuela, con gente del ministerio, con mis estudiantes de doctorado, que tengo 5 estudiantes trabajando este tema del bienestar, lo que los hace unas maquinitas de trabajo, que lo agradezco, con mi colega Simón Vivier de Canadá, con mis colegas de Francia, con un estudiante de magíster que tengo de México que viene de pasantía. Todos ellos son parte de esta creación. Entonces, como contarles eso en el primer minuto. Y lo primero que les quiero contar, que uno de los problemas que tenemos y que hemos notado en la literatura y también lo vemos en las comunidades, es la dificultad para definir el bienestar docente, ¿ya? Eso es lo primero, porque nadie se atreve a dar una definición. Es un poco estrés, es un poco agobio, es un poco no agobio, son muchas palabras. Entonces, en esto me voy a aventurar en dar una definición. Y eso van a ser mis primeros 5 minutos. Voy a traer teorías, pero también prácticas. Y voy a justificarlas por qué. Lo primero es que, dado toda la vuelta de lo que le hemos llamado el giro afectivo, lo primero que quiero decir que bienestar es algo corporal. Y es algo que te den ganas el día domingo de ir el lunes a trabajar. Si te duele la guata, si estás así, algo está pasando, ¿no? Entonces levante la mano que en algún día ha sentido eso de que le duele la guata de ir al trabajo al día siguiente. Ya, muchas manos, ya, vamos, check. Primera cosa que pasa con el bienestar, ya, es algo corporal. El bienestar y el malestar se experimentan en el cuerpo. Lo segundo, que hemos buscado teorías, y aquí voy a tirar una teoría que se llama teoría de las necesidades psicológicas básicas. Esta teoría tiene 3 aspectos, y es cuando un trabajo me hace sentir ganas del día domingo ir a trabajar el lunes, tiene que tener al menos 3 cosas. Tiene que tener 3 necesidades psicológicas básicas. Primero, tengo que estar conectado con la comunidad, con mis colegas, con mis niños, con los adolescentes, con los asistentes de la educación. Tenemos que tener conexión, ¿ya? No significa ser amigos. Ideal ser amigos, pero estar conectados, ¿ya? Estar conectados. Lo segundo, tengo que tener alguna autonomía. Si hoy día llego y creo que los niños están medio dado vuelta, si yo tengo a la jefa UTP que me dice hoy día, le tiene que hacer esto, y yo sé que tengo que hacer otra cosa, también me genera malestar, ¿no? Tengo que tener una autonomía para tomar decisiones, para poder una cierta democracia. Y la tercera, que es la más importante, porque yo estudié en París y una de las vertientes que yo trabajo es la ergonomía, que es la ciencia del trabajo. Todo el mundo me dice la de la silla. Sí, también la silla, pero también el bienestar, ¿no? El bienestar de la salud mental.
todo lo que yo he estudiado viene de la vertiente ergonómica, que es esta idea de el mejor trabajo, y es hacer un trabajo efectivo, ¿ya? La efectividad no es solo sacar buen CIMSE, comprenderán que eso no es la única noción de efectividad. Efectividad es sentir que hago bien mi trabajo y que tengo los recursos para hacer bien mi trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si necesito una silla para un niño que no se puede sentar, tiene que tener esta silla. Si necesito tiempo para planificar, lo tengo que tener. Y además tengo que sentir que los niños aprenden. Cuando yo les pregunto a los profes, ¿cuándo se ponen más contentos? Es cuando veo que el niño aprendió, ¿cierto? Hoy día mi estudiante me acaba de abrazar y agradecerme por estar en este congreso y se me cayeron un poquito las lágrimas. Yo me imagino que a quién no le pasa eso. Si alguien puede levantar la mano, ¿a quién le gusta que sus estudiantes aprendan? Ya, eso es la efectividad, que no necesariamente es lo que medimos. Entonces eso también tiene que estar. Tiene que haber autonomía, conexión y habilidad. Y eso es hacer bien mi trabajo. Esas tres son las necesidades básicas, que no son psicológicas, no es mindfulness. Por supuesto que ayuda. Dejamos un poquito fuera el autocuidado, ¿ya? Dejo un poquito fuera, pero no lo dejo fuera del todo, porque ¿cuántas de nosotros tenemos labores de cuidado en nuestras casas? Levanten la mano, por favor. Ya. Cuando tenemos labores de cuidado, a veces no tenemos tiempo para hacer gimnasia, no tenemos tiempo. Entonces, si podemos organizarnos en el trabajo, va a poder ser también, para poder estar en ese ratito, hacer un poquito de gimnasia con las colegas, un poquito de tejido, lo que sea, ¿no? Algo así, pero no es resorte necesariamente el trabajo, pero dadas las condiciones que tenemos de tantas mujeres, eso. Y quiero decir dos cosas más que lo vamos a poder seguir trabajando, que algo que... ¿Cómo sabemos que una organización está cuidando a sus trabajadores? Nosotros tenemos un protocolo de riesgos psicosociales, que es el protocolo que analiza cuál es el riesgo de que los profesores entren en estrés. Y está muy ligado a estas tres habilidades psicológicas básicas. O sea, si nosotros analizamos esos riesgos, se llaman protocolo de riesgos psicosociales. Si nosotros analizamos nuestra institución y medimos esos riesgos, que además no nos cuesta dinero adicional, no hay que contratar una consultora, la hacen las mutuales, la hacen los sostenedores, una obligación de todos los sostenedores de hacer eso, de pasar esos cuestionarios. Si nosotros podemos identificar qué cosas están fallando en lo que llamamos la organización del trabajo. Y por último, como somos la única profesión que está tanto rato con nuestro beneficiario, ¿cierto? Pregúntele a alguien que está en el retail y vende algo. ¿Cuánto rato está con su beneficiario? 1 hora si uno se va a comprar zapatos, ¿cierto? Pero si no, si tiene que comprar un regalo, en general es un poquito. Nosotros estamos 6, 8 horas con nuestros estudiantes. Entonces, efectivamente, ver la salud de los estudiantes es importante también para la salud del profesor. Si los niños están con hambre, como me ha tocado ver, y como tenemos que juntar cajitas para que se lleven lo que queda de la Junaev, la familia, en lugares migrantes donde estamos como en el 1920, de verdad los profes también se angustian, les da pena y lo pasan mal. Ahí, 6 minutos me demuestra. Por favor, Carmen. Bien. Muy buenos días, me sumo a todos los agradecimientos y Patricia me dio al tiro el pase, así que voy a entrar al tiro en materia. Lo que sabemos es que los directivos, los docentes, los asistentes de la educación que trabajan con estudiantes que han sufrido trauma están expuestos a situaciones de experimentar trauma secundario, trauma vicario. Entonces, como resultado de que los profesores escuchan reiteradamente situaciones muy traumáticas que están viviendo sus estudiantes, esto tiene como un resultado que los propios profesores se empiezan a sentir angustiados y sobrepasados porque ven que los niños y las niñas necesitan ayuda más allá de la que ellas pueden entregar. Entonces, hay un impacto emocional de trabajar con estudiantes que están afectados por el trauma, y esto abarca desde un continuo de emociones positivas hasta un continuo en que vemos que hay un estrés que afecta la salud mental, tanto en temas personales como laborales. ¿Cuántos de ustedes están en situaciones de trabajar en comunidades escolares donde efectivamente las familias están sufriendo
muchos efectos del trauma: precariedad alimenticia, precariedad de vivienda, violencia en el territorio. ¿Ustedes están en esas situaciones? ¿Les afecta estar trabajando con niños en esas situaciones? Por eso, entonces, parte del agobio, del malestar docente tiene que ver con el tener que trabajar con estos niños. Pero además estos estudiantes presentan conductas que hoy día vemos en las salas de clase, pero a veces pensamos que es producto de alguna déficit familiar, algún déficit que no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con las respuestas naturales que tiene el cuerpo, la mente frente a situaciones complicadas. Por ejemplo, sabemos que los niños que están permanentemente expuestos a un trauma, como por ejemplo que haya violencia, tienen un deterioro en sus habilidades cognitivas, tienen dificultades de concentración, tienen problemas de autorregulación, entonces pueden tener conductas disruptivas. Son niños que a veces se aíslan, tienen dificultades para hacer amigos, y también muchos tienen problemas físicos, dolores de estómago, les duele la cabeza. O sea, hay síntomas muy concretos que uno puede observar en nuestros estudiantes que nos dan pistas de que están en realidad viviendo una situación traumática. Frente a esta exposición permanente que tienen los profesores a trabajar con estudiantes y familias en situaciones de trauma, podemos ver patrones de respuesta que están muy estudiados en la literatura. Primero, hay un grupo de respuestas que son más bien positivas, que tiene que ver con la satisfacción de la compasión, es decir, cuando uno realmente siente que ha logrado apoyar a ese estudiante que necesita apoyo, pero un apoyo colectivo que da la escuela al estudiante. Y para que eso pase, generalmente pasa porque hay relaciones positivas en la escuela, porque como escuela estamos todos trabajando por el bien de los estudiantes y entendemos que nuestro esfuerzo y el esfuerzo de nuestros colegas contribuye a algo mayor. Hay una segunda respuesta que no es positiva, que es lo que se llama la fatiga de compasión o estrés traumático secundario. Y esto tiene que ver con la angustia emocional que resulta cuando uno escucha reiteradamente historias traumáticas de otras personas y trabajar con personas que se desregulan emocionalmente habitualmente por este tema de los traumas. Y esto puede generar en los propios profesores angustia considerable, y muchas veces, a veces lo que tenemos como que pedir licencia no es porque el trabajo nos agobie, sino que es porque estar en un contexto de permanente demanda de trabajo emocional es lo que nos sobrepasa. Y por otra parte está lo que llamamos el trauma vicario, que es cuando nos hacemos cargo, como que sentimos que el trauma del otro pasa a ser nuestro propio trauma, y eso también tiene efectos emocionales, tanto en la vida laboral como en la vida personal. Por lo tanto, yo creo que hay que pensar que el agobio del profesor ante la angustia no solamente tiene que ver que es mucho trabajo, mucho accountability, que lo es, sino también tiene que ver con el tipo de población con el cual que tenemos que trabajar. Yo digo que el trabajo docente es un trabajo muy grande para una persona. Por eso es que necesitamos pensar el trabajo docente de una perspectiva interprofesional, donde el docente esté acompañado por psicólogos, por asistentes sociales y por otros equipos que puedan efectivamente dar una respuesta integral a las necesidades que están teniendo nuestros estudiantes, que están creciendo en contextos de mucha vulnerabilidad. Muchas gracias. Gracias, buenos días a todas y todos. Estaba tentado de hablar del malestar del panelista, porque agradezco obviamente esta oportunidad de aprendizaje que me dieron los amigos del Ministerio, los amigos de la OEI, pero efectivamente es una situación estresante porque por la calidad del público, la calidad del público presente y el público virtual que tenemos, por la calidad de la gente que me acompaña acá en este panel, con la gente que está escuchando también acá. Vamos a hacer un esfuerzo. Mi mirada es una mirada sociológica. Yo me sumo y aprendo escuchando justamente a otras perspectivas disciplinarias como las de las dos colegas que me antecedieron en el uso de la palabra. Voy a partir de un principio sociológico básico. Sin ser un especialista en temas de malestar, bienestar docente, he dirigido estudios sociológicos
acerca de lo que yo llamo la condición docente, ciertas condiciones objetivas, características objetivas y subjetivas de este colectivo, digamos, que hasta no me animo a ponerle nombre, porque si digo son profesionales hay un debate. En Argentina había un debate, si son profesionales, trabajadores, son apóstoles. Esto es parte de la lucha, el nombre es parte de la lucha, entonces yo como sociólogo me interesa analizar la lógica de la lucha. Obviamente que tengo mis posiciones, pero bueno, yo hablo de la condición docente para ser un poco neutral. Tengo algunos datos y tengo mucho contacto con docentes, porque después yo he tenido la oportunidad de conversar, devolverle a los docentes la imagen que surge de estas encuestas realizadas, muestras nacionales representativas de docentes de Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y México. Y en Argentina lo hicimos en el año 2000, lo volvimos a hacer en el 2010 y luego hice otros estudios muestrales con docentes de la provincia de Buenos Aires, que son el 40% de la población docente argentina. Parto de un solo supuesto. Muchas veces yo comenzaba mis informes con lo que yo llamaba el indicador sintético del malestar docente. Había una pregunta en el cuestionario que decía, ¿cuáles son sus aspiraciones laborales en el futuro? Y le abríamos una serie de posibilidades. Jubilarte, seguir trabajando como docente en la institución donde estás trabajando, trabajar como docente en otra institución, ser supervisor, director, ser funcionario del Ministerio de Educación, en fin, otros oficios educativos dentro del sistema escolar. Solo 46% de los docentes argentinos indicaron seguir siendo docentes. 3% de los cuales querían ser docentes, pero en otra institución. Se sentían mal donde estaban y querían cambiar de institución más cerca de su casa, no sé, con un director más simpático, más amable, en fin, con otro perfil de estudiante. Recuerdo que de la cantidad de datos que tenía el informe, el diario La Nación puso de gran titular: solo 46% de los docentes argentinos quiere seguir siendo docente. Era una cosa un poco ambigua esta, pero de todas maneras a todos en el equipo de investigación nos sorprendió que solo la minoría quería seguir siendo docente. O sea, yo no tenía datos compartidos, hubiera sido interesante hacer la pregunta a los médicos. ¿Qué porcentaje quiere ser director del hospital, funcionario de la Secretaría de Salud? Mi hipótesis es que sería mucho más alto el porcentaje de los médicos que dicen que quieren seguir siendo médicos, ¿no? O de los profesores universitarios, la mayoría queremos seguir siendo profesores universitarios, no queremos ser decanos, es una carga ser decano. Me acuerdo que en la Facultad de Ciencias Sociales nos costaba conseguir candidatos para ser decano, porque alguien que es sociólogo, se dedica a la sociología, hace investigación, ser decano es dejar de ser sociólogo, tiene que dedicarse a la gestión. Bueno, pero esto yo le llamaba indicador sintético de la cuestión docente, del malestar docente. Recuerdo un libro famoso de un gran pedagogo español que falleció desgraciadamente hace unos cuantos años, quien tuve el gusto de invitar yo en la UNESCO hace ya unos cuantos años. Pepe Esteves, José Esteves, escribió un libro que se llamaba El malestar docente de la década del 60. O sea que este es un tema viejo. Es un tema viejo. Y es uno de los pocos libros, recuerdo en aquella época, él mismo me lo comentó, libro escrito por pedagogos en pedagogo español traducido al francés, donde lo normal es que nosotros, los de habla hispana, los franceses, es raro que un libro de un pedagogo español se traduzca en francés. Digamos, es un viejo tema. Y yo quiero dar algunas pistas sociológicas, esas son mis hipótesis, ¿no? La primera proposición es que todo lo que pasa en la sociedad se siente en la escuela. Esto para mí es un postulado fundamental. Por lo tanto, es difícil entender lo que pasa dentro de la escuela si no se mira qué pasa en la sociedad, si no se mira fuera de la escuela. Ustedes dirán, este es un argumento que usted tiene como sociólogo para justificar su mirada de las cuestiones de la educación. Puede ser, pero efectivamente gran parte de la fuente de malestar se deben a los grandes cambios que ocurren en las sociedades actuales. Hablemos de cambios en la ciencia y la tecnología, las famosas tecnologías de la información y de la comunicación. Cambiamos los cambios en la estructura dinámica de las familias, la liberación de la mujer, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. El cambio en las relaciones de poder entre los chicos y los grandes. Los chicos tienen derecho ahora. El equilibrio de poder entre los chicos y los grandes ha cambiado en las últimas décadas en Occidente. El equilibrio de poder entre los hombres y las mujeres también ha cambiado. Todo, en la pobreza, la exclusión social. Fíjense que el sistema escolar es el sistema más incluyente que existe en las sociedades actuales. Todos los chicos van a la escuela. Chicos y chicas que son excluidas del afecto, que son excluidas del alimento, excluidas de los cuidados sanitarios básicos, excluidos de un medio ambiente, excluidos de condiciones de paz, de tranquilidad, que viven en ambientes de violencia.
Todas estas exclusiones se juntan en la escuela. La escuela es el lugar más incluyente, pero padece las consecuencias de todas estas situaciones sociales que justamente también mencionaba Carmen. Todas esas tensiones impactan el trabajo de los docentes. Ustedes lo sienten, lo sufren. O sea, este es uno de los trabajos, y aquí termino mi intervención, la primera parte de esta intervención, porque el trabajo docente tiene dos características. Es trabajo concreto, no es trabajo abstracto, como decía Marx. Me gusta citar a Marx ahora que nadie lo cita, especialmente en mi país, donde Marx es Satanás en estos momentos. Marx distinguía el trabajo concreto del trabajo abstracto. El trabajo abstracto era el trabajo que consiste en la venta de la fuerza de trabajo. El tipo que apretaba el tornillo, que realiza un trabajo físico, tiene la mente libre, puede estar apretando el tornillo y está pensando en la asamblea del sindicato por la noche o en la revolución, en planificar la revolución. El trabajo concreto es el trabajo que supone, requiere una implicación total de la persona que realiza el trabajo. Supone que uno se mete en el trabajo, no solamente implica conocimiento, fuerza física, sino que también pone todo su ser, todas sus dimensiones emocionales, su paciencia, toda la cuestión llamada de la dimensión de las emociones, los sentimientos, las pasiones. No se puede hacer sin estas cosas. Es un trabajo concreto. Invertimos todo lo que somos en nuestro trabajo. Esto es importante. Y segunda característica es que, a diferencia, yo siempre pongo el ejemplo de los cardiólogos, a los maestros les cambian permanentemente los problemas que tienen que resolver en las aulas. Yo doy ejemplos de mi experiencia personal, porque muchos docentes creen que yo soy pedagogo y termina la conferencia y me dicen, ay, profesor, me acuerdo primero cuando salió el tema del celular. ¿Qué hago con el celular? Y no sé, usted no estudió el celular en la escuela normal o en el Instituto de Formación Docente porque no existían los celulares. Bueno, es un tema nuevo, pero es un problema que afecta el trabajo del docente. La última vez ya fue, lo más reciente que me ocurrió fue, se me acerca una directora y dice, ¿sabe lo que está sucediendo en la escuela ahora? Los chicos despliegan el erotismo en la escuela. ¿Qué digo? ¿Hacen el amor en los baños? Y sí, incluso hacen el amor en los baños, se acarician, se besan. ¿Y qué hago? Y mire, eso tampoco existía. Son cambios en la condición juvenil, ¿no es cierto? Cambios hay una erotización de la vida, una cada vez más temprana erotización de la vida de los chicos y las chicas. Eso se siente en la escuela y altera el trabajo de esta directora, de este docente. Ahora, fíjense, son problemas nuevos. El cardiólogo, la mayoría de los cardiólogos, resuelve problemas muy conocidos. Las obstrucciones, yo soy un tipo que tuvo obstrucciones en las carótidas, cuando me pusieron los stents. Los problemas que atienden los cardiólogos son problemas conocidos y tienen dos ventajas el cardiólogo con respecto al docente. El cardiólogo conoce cada vez mejor esos viejos problemas que tiene que resolver. Porque tienen ahora tomografía computada, te meten una cámara de televisión. El diagnóstico del problema lo tienen cada vez más afinado. Y además tienen nuevas tecnologías para intervenir sobre el problema. Nuevos fármacos, nuevas operaciones. Los problemas están relativamente quietos y ellos tienen más conocimiento y más capacidad de intervenir. A los docentes nos cambian permanentemente los problemas. No solamente todos estos grandes problemas, todos estos cambios sociales afectan, sino también incluso la política educativa afecta. Yo cuando hice la primera encuesta en Argentina, hicimos una pregunta acerca del grado de seguridad que tenían en el trabajo. Y me sorprendió que el 75% se sentía inseguro en el trabajo, cuando eran gente que tenía su estabilidad laboral. Tiene muchas desventajas el trabajo docente, pero en Argentina la estabilidad es sagrada. No se echa un docente, pero es dificilísimo echar un docente. Y sin embargo se sentían inseguros. ¿Por qué? Porque hubo una reforma educativa, acá el amigo Juan Casasú la conoció, una reforma educativa súper radical. Cambio en los contenidos, cambio en la estructura, se acabó la primaria y la secundaria, le cambiaron la denominación, la EGB con 3 ciclos, en fin. Cambio en la forma de gestión, descentralización. Los docentes estaban, incluso en el cambio curricular, supuso toda una serie de nueva jerga pedagógica que los docentes inmediatamente, para sentirse actualizados, aprendieron los contenidos procedimentales, actitudinales y no me acuerdo los otros, actitudinales. Les cambió hasta la nomenclatura. Es como si el Ministerio de Salud dijera, mire, ahora las cesáreas no se van a hacer más horizontales, se van a hacer verticales. Y toda la vida el tipo lo hizo horizontal y la tiene que ser vertical. O sea, que hasta las propias decisiones de política educativa, una reforma educativa, te produce una conmoción en el trabajo. Te produce una sensación de inseguridad. Conclusión, no hay conocimiento que alcance. El docente siempre se encuentra con situaciones nuevas en forma permanente para las cuales no está equipado, porque son situaciones nuevas. Entonces yo creo que aquí hay que ponerse a discutir acerca de dos cosas. Primero,
Todas estas cuestiones que impactan sobre la tarea de la escuela. Había una vieja división de trabajo que era la socialización y la instrucción. La socialización correspondía a la familia, a otras instituciones, la iglesia. La instrucción era lo específico de la escuela, el conocimiento, las 3 operaciones básicas, la lengua, la matemática, la geografía, la historia, para constituir a ciudadano chileno, ciudadano argentino o ciudadano francés. La socialización era tarea de las instituciones extraescolares. Termino con esto. Los docentes mexicanos, en una investigación que hicimos sobre las tipificaciones que usan los docentes para clasificar, no ponerle nota, para clasificar y distinguir a los alumnos que tienen, aplicamos una técnica de entrevista que permitía extraer pares de adjetivos y nos aparecían ordenado, desordenado, disciplinado, indisciplinado, limpio, sucio. Y aparecía una que decía alumnos mal hechecitos, alumnos bien hechecitos, que hay un mexicano por ahí. Y nosotros que éramos los 2 argentinos que hacíamos el director de la investigación, dijimos, ¿qué quiere decir un alumno bien hechecito? Y el bien hechecito es el alumno ideal, bien comportado, respetuoso, que hace la tarea, que escucha al maestro, no molesta. Cada vez vienen más mal hechecitos los alumnos. Y entonces viene la mamá y le dice, mire, este chico, no sé qué hacer con este chico. No le dice, mire, enséñele a leer, escribir, enséñele el concepto de probabilidad, edúquemelo. Desarróllele ciertas reglas mínimas de conducta, de autoestima, de empatía. Cosas que antes hacían otras instituciones, como conversamos con el amigo Rafael de Barcelona. Estaba la iglesia, estaban los clubes de barrio. Había un montón de instituciones que socializaban. Hoy en día todo esto se recarga sobre la escuela. Esto supone una sobrecarga. Es una institución, sintetizo, sobredemandada y subdotada. Y esto para mí es una de las fuentes fundamentales del malestar del trabajo docente. Muchas gracias por sus presentaciones. A mí me gustaría hacer unas preguntas, una vez que ustedes han puesto varias dimensiones de este problema. Es una buena conversación también entre disciplinas, ¿no? Mirando este problema desde perspectivas distintas. Pero pensando en esta cuestión de la sobrecarga de la escuela, porque hay una dimensión de sobrecarga que tiene que ver con las transformaciones sociales que se han mencionado acá, y también hay un nivel de sobrecarga que tiene que ver con los nuevos estudiantes, los nuevos individuos que están dentro de la escuela. Pero a mí me gustaría quizá tener una reflexión de parte de ustedes. ¿En qué medida todo eso junto no tiene que ver con que la escuela tiene otro lugar en la sociedad hoy día? O sea, si cambió verdaderamente la tarea de la escuela y si parte de esa sobrecarga tiene que ver con ese lugar distinto que tiene la escuela. Y si eso no es parte de todo esto, y en ese contexto también pensarlo un poco, Patricia, con lo que tú habías traído, también en relación con esto, yo me preguntaba, sí, todo esto, pero ¿cómo haces para hacer todo eso? Estar conectado, tener autonomía, tener un trabajo efectivo con habilidad en una sociedad como la chilena. O sea, podría decir cualquier otra sociedad, pero estamos hablando de Chile. En una sociedad que está atravesada exactamente por corrientes que son de otro lado. Es como, no es pedirle un milagro a la escuela, entonces son como, no se le está pidiendo un milagro a la escuela, eso. Por lo tanto a los docentes, ¿no? Y eso tiene que ver con la sobrecarga del bienestar. ¿Parto yo con lo del milagro? Sí, un poco. El milagro es el bienestar. Bueno, por eso la gente levantó la mano, ¿no? Porque en verdad está difícil. Yo creo que tenemos 2 problemas. Hay una cosa que es lo que genera el malestar y en nuestra sociedad, y voy a explicar por qué en nuestra sociedad es complejo, que es esta tensión entre el trabajo prescrito y el real. ¿Ya? Cuando a uno le prescriben algo que tiene que hacer, o sea, le dicen, mira, tú tienes que hacer clases, y hay una tensión siempre con lo que yo alcanzo a hacer, que en realidad es el real. A veces no alcanzo a pasar toda la materia que tengo que pasar. El currículum, ustedes saben, es extenso. Incluso el priorizado es extenso y es irrealizable. Entonces estamos con la primera tensión, que ya solo el currículum es algo que te genera una tensión entre lo prescrito y lo real. O sea, lo que te prescriben en realidad no lo vas a poder hacer.
Eso no se hace en ningún trabajo. Ningún trabajo logra hacer todo lo que te prescriben, pero el problema es que en el profesorado es más grande esa brecha y por eso hay tanto sufrimiento, porque se le prescriben muchas cosas, como decía Emilio, como decías tú, que no se logra hacer. Entonces, ¿cómo salimos de eso? Y yo creo que desde la ergonomía hay algunas ideas como para trabajar, y en la experiencia que yo he tenido en las escuelas, que en los últimos 3 años he asesorado 5 escuelas. Con una me fue muy bien, con una no pasó nada, con una logramos algo, con otra no logramos poquito, y con la otra ni se enteró que estábamos en programa de intervención. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Con qué escuela logramos algo? Y estas 3 dimensiones que te cuento, como que hicimos el milagro, si quieren, como de mejorar el bienestar y sentir que la mayoría de los profesores, le hice esta misma pregunta después de un año de intervención, tienen más ganas de ir a la escuela que, que lo que les pasaba el año anterior, es la cooperación. Es la cooperación entre pares, solucionar los problemas entre todos, pero para eso hay que volver a conectarse con cosas súper chiquititas, como ejercicios de vínculo entre las personas, trabajos cotidianos, que podamos hacer frente a la lógica individualista de este país. Porque este país, el padre viene y te deja al niño y te dice, y me lo cuida bien, porque es un cliente que viene a tirar al niño y me lo cuida bien, y usted lo tiene que hacer perfecto. Entonces, ¿cómo traemos a esa familia y la transformamos en alguien que ayude a la conexión, que se sienta parte, que sea... Entonces, en esa escuela que logramos esa conexión con los padres, que logramos esa conexión entre los profes, se empieza a hacer cosas. La colaboración es central. Es central por 2 cosas, porque ponemos freno a las regulaciones estúpidas del sistema. Voy a decir, por ejemplo, el uso del protocolo tontamente. Son buenos los protocolos, pero en verdad muchos protocolos solo hacen molesto el trabajo y no lo hacen real el trabajo. O sea, impiden. O sea, no, es que usted hoy día me llena todos los contactos que tuvo porque va a venir la superintendencia y me va a poner no sé qué problema, entonces yo me tengo que defender, y tenemos los garantes de la superintendencia que andan dando vuelta por la escuela llenando el libro de clase. Eso es un mal entendimiento del protocolo, y con la colaboración eso se frena, porque el protocolo puede ser un infierno. O las evaluaciones. La evaluación docente, que lo hemos estado conversando, disculpen que lo diga, pero de repente hace problemas de que pone más presión. O el CIMSE, que también genera. Si tenemos cooperación, ponemos freno. Y lo último que quiero decir, como con esto de cómo otro poner freno a esto, es la experimentación. Cuando una escuela solo hace ejercicios de vinculación y somos amigos y nos tiramos la lanita, yo te digo una cosa linda, tú me decías una cosa linda, a la tercera sesión el profe me dice, váyase Patricia, ¿no? Muchas gracias. Aquí estamos juntos, nos vamos a conectar, vamos a hacer ejercicios de vínculo para crear una pedagogía distinta. La experimentación pedagógica que inspiró a este centro de experimentación es esa experimentación. Y no le voy a llamar innovación porque no quiero llamarle innovación. Le voy a llamar experimentación pedagógica, recordando esos tiempos del 1964-1967, esa reforma en que los profesores experimentaban cosas nuevas y ponen freno al currículum porque dicen, sí, que esto no, lo vamos a hacer entre ciencia, pero necesitamos ese tiempo valioso, y para eso tenemos que terminar con la licencia, tanta licencia médica, porque en el rato de la colaboración tenemos que ir a cuidar curso. Eso. Totalmente de acuerdo. Este es tuyo, porque si no... Totalmente de acuerdo con lo que dice Patricia, pero la colaboración requiere confianza. La colaboración no puede ser mandatada, sino que requiere que se construyan condiciones de confianza, y para eso es muy importante el liderazgo que existe en la unidad educativa. O sea, los líderes escolares, entendiendo no solamente a la dirección, sino también a los profesores líderes, son clave para que se generen estos espacios de colaboración que requiere interdependencia.
Muchas veces aquí en Chile se usa el concepto de colaboración como yo te ayudo, de cooperación, pero no como colaboración. La colaboración de verdad requiere de interdependencia, requiere de confianza y requiere de lo que podemos llamar una rendición de cuentas internas, donde las personas se hacen responsables de cumplir con lo que se comprometen. Entonces muchas veces estamos más preocupados de la accountability, rendición de cuentas externas, pero nos olvidamos que lo central de la escuela es cómo nos comprometemos y hacemos lo que decimos que vamos a hacer para que los colegas puedan confiar en nosotros. La confianza tiene que ver con competencia, tiene que ver con integridad y también tiene que ver con benevolencia. Por lo tanto, crear climas de confianza es lo que lubrica y genera la posibilidad de colaboración, que estoy de acuerdo contigo. Lo segundo, que yo conozco escuelas y hemos hecho estudios de liceos donde efectivamente se dan esas tres condiciones: autonomía, sentido de pertenencia y sentido de competencia. Y los profesores se ayudan mutuamente a mejorar. Por lo tanto, la idea de pensar en la colaboración como un espacio de aprendizaje profesional que genera además buen bienestar es muy importante. Y lo otro que también, insisto, el trabajo docente es muy grande para uno, pero la escuela también es muy grande para hacer todo lo que tiene que hacer y por lo tanto la capacidad de trabajar en red, no solamente con otros centros escolares, sino que con otras organizaciones escolares es muy importante. Una de las cosas que yo veo, por ejemplo, que en los centros escolares se está trayendo muchos psicólogos, asistentes sociales, etcétera, pero a los directivos no se les ha formado para gestionar esas otras experticias. Por lo tanto, llega el psicólogo y lo ponen a hacer clínica, cuando los psicólogos pueden hacer mucho más que clínica. Entonces, también necesitamos que en la formación de los líderes escolares les enseñemos a cómo gestionar el otro tipo de experticia o de profesionales que llegan a las escuelas, cosa que efectivamente tengamos trabajo interprofesional con un foco muy claro: el bienestar de la comunidad, de los niños y las niñas. Gracias. Se aprende escuchando. Bueno, muy interesante todo lo que escuché acá. Yo vuelvo al tema de la sobrecarga. Yo creo que hay una tendencia a la sobrecarga del currículum escolar, no solamente en Argentina, en otros países también. Hay un sociólogo suizo, François Perrenou, que escuché en México en una conferencia y hizo una crítica diciendo lo siguiente: aparte de las disciplinas tradicionales de la educación general básica, se inventó hace tiempo las educaciones para. Educación para la salud, educación para el medio ambiente, educación para la diversidad. Si tenemos biología, física, geografía, ¿por qué tenemos que tener otro espacio curricular de educación para el medio ambiente? ¿Qué hace el de geografía? ¿Qué hace el de química? ¿Qué hace el de física? ¿El de historia? ¿Por qué hay que agregar otro currículum? Porque hay una tendencia demagógica, política, donde creo que la clase política es bastante responsable de esto, de creer que la escuela es la solución para todos los problemas de la sociedad. Esto lo dicen los políticos en casi todo el mundo, reproduciendo una famosa respuesta que dio Tony Blair, un líder socialdemócrata inglés, que le preguntaron en una campaña electoral: ¿cuáles son los grandes ejes de su propuesta educativa que hace usted a los electores británicos? Y el tipo dijo: yo tengo 3 propuestas para hacer. Primera, education. La segunda, education and education. O sea, todo con educación, todo se resuelve todo con educación. Esto lo repiten acá en Argentina. En cada periodo electoral siempre aparecen varios candidatos, diputados, que con la educación aumenta el crecimiento económico, resolvemos el tema de la distribución del ingreso, resolvemos el tema de la delincuencia porque vamos a enseñar valores morales, van a caer los accidentes de tránsito si incluimos en la escuela el aprendizaje de las reglas del tránsito, la gente se va a enfermar menos porque hay que hacer educación para controlar el tema de la bulimia, la anorexia, comer bien, aprender los cuidados cardiológicos. O sea, todo depende de la escuela y esto supone una sobrecarga del currículum escolar. En una encuesta que se hizo en el Ministerio de Educación, con un amigo, construimos el cuestionario para el docente. Y una de las preguntas que le pusimos al docente, como se realizaba al final del ciclo lectivo, es: ¿qué porcentaje del programa escolar has alcanzado a desarrollar este año? Tira una cifra. Recuerdo que el porcentaje promedio fue 65-70%. O sea que había un 30% de contenido que no.
No sabemos cuál era, quién decidió excluir, qué se excluyó, digamos. O sea, no da el tiempo, no da. Primero por todas estas cosas, por todas estas tareas que la familia deposita en la escuela ahora, porque reconozcamos que no es lo mismo tener la familia tradicional donde la mamá era una persona que se ocupaba del desarrollo biológico y social de las nuevas generaciones, acompañaba al niño a la escuela, controlaba el tiempo de la escuela, las tareas escolares. La mamá no existe más, la mamá está trabajando, en una de esas maestras, trabaja. La mamá ingeniera no puede enseñarle matemáticas a sus hijos, ni porque está trabajando y el papá también está trabajando. O sea, toda esta sobrecarga de la escuela. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es la siguiente, que creo que la pandemia obligó a hacer este ejercicio de establecer prioridades. Como el tiempo se puso escaso, los recursos se tuvieron que emplear en forma más racional. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es importante para la felicidad presente y futura de las nuevas generaciones y para el desarrollo armónico de la sociedad? Que solo una institución como la escuela puede hacer o lo puede hacer mejor, en forma más eficiente, que cualquier otra institución social. La pregunta es, ¿qué es lo que solo la escuela puede hacer o que lo puede hacer mejor en forma masiva que cualquier otra institución social? Con muchas de estas tareas, que es el cuidado de la alimentación, hay toda una preocupación de cómo comen los chicos. Están comiendo porquería, porque toda esta publicidad que la economía capitalista le vende a los chicos, comen tintura, no sabemos qué. Es un tema que preocupa. Les vamos a encargar a la escuela que desarrolle los buenos hábitos alimenticios. Cosa que ni siquiera los padres de familia. Yo como abuelo no he logrado que el chico vaya a la verdulería, que vaya a comer un buen durazno mendocino, uva. No, se va al kiosco a comerse el crunch. Le vamos a pedir a la señorita maestra o al señor profesor que se encargue de eso. Si nos preocupa este tema de los hábitos alimenticios, ¿por qué no hacemos las campañas públicas? Limitemos la publicidad de golosina para los chicos, que están causando daños, haciendo estragos en la salud de las nuevas generaciones. ¿Por qué tiene que ser tarea de la escuela? Si la escuela no lo puede hacer, no tiene la capacidad de seducción que tienen los medios masivos de comunicación. Entonces la pregunta, ¿qué es lo que es importante? Yo vuelvo y caigo en lo que la gran respuesta que dio este colega sabio inglés, ahí se me fue el nombre ahora, sociólogo, acaba de cumplir 90 años, ¿cómo se llama? Michael, se me fue el apellido ahora. El conocimiento poderoso, el conocimiento complejo. No hay otra institución que pueda desarrollar en forma masiva el conocimiento complejo en las nuevas generaciones. Y vuelvo a la pregunta interesante que hiciste vos, Katia. La centralidad de la escuela tiene que ver con el tema del conocimiento, porque hoy en día el conocimiento complejo se ha convertido en un capital que contribuye a definir el lugar que los individuos y los grupos tienen en la sociedad. No es que el capital económico no tenga importancia. Todavía la herencia, el mecanismo de la herencia es muy importante. Por hoy en día la estrategia escolar es una gran estrategia para que las viejas generaciones logren que sus hijos mantengan la posición que tienen, uno de las mejores, porque esta es una ley sociológica de las pocas que existen. Ningún grupo o individuo quiere caerse en la escala social. La gran angustia o la gran preocupación de cualquier padre de familia es que sus hijos mantengan la posición que tenemos nosotros en la sociedad o que la mejoren. Para ello desplegamos una serie de estrategias. Hoy en día la estrategia escolar se ha convertido en central. Incluso las clases dominantes desde el punto de vista económico se han visto obligadas a recurrir al conocimiento complejo para garantizar la posición social de sus hijos. Cosas que hace 50 años, cuando yo fui a la universidad en Mendoza, hace más de 50 años, acá del otro lado de la cordillera, la burguesía vitivinícola mendocina, la gran burguesía comercial, no mandaban a sus hijas a la universidad. Solamente ponía uno que estudiara Derecho, uno que estudiara Contabilidad, y bastaba el mecanismo de la herencia para garantizar la posición de la sociedad. Hoy en día, la burguesía mendocina, porteña, santiaguina, parisina, manda a sus hijos y sus hijas, a las mujeres, a la universidad. Ese fue uno de los grandes factores que explica la masificación de los estudios universitarios, la incorporación de las mujeres. A las mujeres bastaba un buen bachillerato y con eso, más la herencia, podía conseguir hacer una buena alianza matrimonial y mantenía la posición de la sociedad. Hoy en día incluso las clases dominantes necesitan del conocimiento. Por eso hay una lucha. La escuela hoy en día es un espacio de lucha política, porque la acción de la escuela, a través de esta capacidad que tiene de desarrollar conocimiento poderoso, que le da poder al que lo tiene, está contribuyendo a definir el perfil de la sociedad. Para mí la escuela, desde este punto de vista, tiene una centralidad que nunca tuvo en Occidente, como nunca tuvo en Occidente. Por eso me parece muy importante, para aquellos que estamos preocupados por construir por lo menos una sociedad menos desigual.
Muchas gracias por su respuesta. Vamos a dar un tiempo para las preguntas, pero yo quería hacer una segunda ronda y luego, como para darles espacio un poco más agotadita, capaz. Pero en lo que yo les escucho, ustedes saben, yo no soy del área, me han traído para ser una francotiradora, en realidad esa fue la idea de tenerme sentada acá. Pero yo en lo que escucho hay algunas cosas que me pregunto, ¿no? ¿Cómo uno evita que en realidad el bienestar de la comunidad educativa no sea una carga que va en contra del bienestar docente? Porque parece que fuera de la mano, pero parece que no va de la mano. Entonces, ¿cómo se hace para distinguir estas dos cosas? Porque en el discurso a veces aparece como el bienestar docente, el bienestar de la comunidad educativa, pero está finalmente los profesores y las profesoras están cargadas con el deber de responder al bienestar de la comunidad educativa. Entonces, a mí me gustaría una respuesta respecto a eso y particularmente, Carmen, si tú pudieras tomarlo desde hacer una reflexión también, en este contexto también, de algo que tú dijiste que es el asunto de la demanda de trabajo emocional y el trauma. Pero la demanda de trabajo emocional no solamente está ligada al trauma, ¿no? O sea, y entonces, ¿qué se hace con esa demanda de trabajo emocional? Porque no es solamente la escuela, y eso ya viene de otros estudios que hemos estado haciendo, la demanda de trabajo emocional en este tipo de tareas, de este tipo de trabajos, ha crecido enormemente. Entonces, ¿cómo se hace para hacer una cuestión como esa? Y una última pregunta específica, así como para Emilio también, en este contexto de distinciones. Y entonces, ¿cuál sería la salida? ¿Cuál sería la salida de esta sobrecarga? ¿Crear otras instituciones? ¿Nombrar cuáles son esas instituciones que no están haciendo su trabajo? O sea, ¿cuál sería la salida? Una para cada uno. No, que digo que está malo el micrófono, la pregunta es muy difícil. Me quería correr, pero no puedo. Bueno, sobre el bienestar en la escuela, bueno, yo creo que nos falta gente en la escuela. Yo creo que faltan personas, falta sobre todo hacer clases más pequeñitas, y eso es algo que tenemos que abordarlo. En algún momento vamos a tener que discutir, ¿no? Lo que 45 en una sala es mucha gente, son muchas personas, son muchas humanidades. Tenemos eso. La segunda cosa que hay que discutir es los profesionales que están apoyando, que también es importante, y qué función les damos. Yo creo que eso también es súper relevante, como de cargas de trabajo, y sobre todo los desafíos de la inclusión, que han sido una de las cosas que más dificultades ha puesto a la escuela, nos ha puesto en juego. Entonces tenemos esas tres dificultades en términos de tiempo. Pero a mí me gustaría insistir en cómo con las herramientas que tenemos hoy día podemos hacer algunos cambios, ¿no? Con las herramientas que tenemos. Lo hemos discutido harto, el protocolo de riesgos psicosociales analiza la carga de trabajo de los docentes. Si ustedes hacen ese procedimiento, podemos saber cuánta es la carga de trabajo y qué es lo que necesitan. Sabemos cuán agotados están, por qué están agotados. Uno tiene un diagnóstico de las instituciones donde puede saber cuáles son las cargas, y también eso nos permite, yo me imagino, empezar a mirar esos indicadores y empezar a hacer recomendaciones sobre la salud y la organización del trabajo a quienes somos los especialistas en eso, para poder dar luces y pistas por dónde debe estar. A mí ya se me ocurre que van a salir ciertas cosas, pero si las vamos poniendo y solidificando y diciendo, mira, estas son y estos son los datos, podemos ir tomando más decisiones. Y en verdad, claro que es una decisión del equipo completo. Estuvimos en un congreso de salud emocional y hablábamos sobre la necesidad de apoyar más a la educación. Por ejemplo, ¿por qué no un Chile crece contigo hasta los 16 años? De apoyo a los adolescentes y a la infancia. O sea, que tengan los niños atención psicoterapéutica y que no tenga que hacerlo el psicólogo del colegio, porque en verdad no puede estar a cargo de que los niños se corten las venas y que estén ahí la psicóloga, a veces la tía del aseo, conteniendo.
Si tenemos un Chile Crece Contigo que se pone las pilas y dice hasta los 16 años, hasta que salgan del colegio, yo sé que es plata, pero si nos ponemos de acuerdo, bueno, uno va dando prioridades a ciertas cosas. Y eso es importante. Entonces tenemos que pensar cómo apoyamos a la escuela. Salud puede apoyar a la escuela, familia puede, y ha sido una de las estrategias también ministeriales de juntar el MIDESO, juntar con el Ministerio de Salud, pero eso tenemos que hacerlo más sólido y tenemos que ponernos de acuerdo. Ahora, esto que les cuento del Chile Crece Contigo, no éramos solo personas de izquierda o centroizquierda que estamos con esa idea, era un acuerdo transversal políticamente. Yo creo que cosas así. Una atención especializada a los profesores también la necesitamos. Necesitamos no necesariamente en clínica o atención clínica, pero sí, por ejemplo, hemos creado unos dispositivos con estudiantes de psicología que se llaman clínicas del trabajo, que es analizar esta brecha entre lo prescrito y lo real, ¿no? Como cuáles son las problemáticas que está teniendo y qué decisiones. Es una atención individual, es más parecido como a un coaching socioanalítico, si le queremos poner, pero a mí no me gusta la palabra coaching, como no me gusta innovación, entonces le pusimos clínica del trabajo. Pero analizar la tarea docente. Y eso es como en lo individual, pero pensando en el trabajo. Hay médicos del trabajo. O sea, en Francia existen médicos del trabajo que atienden las instituciones. O sea, hay que fortalecer a la escuela y hay que fortalecer los equipos. Y por otro lado, el currículum, que es algo que es muy pesado para los profesores, hay una creencia en que si paso todo el currículum voy a tener buen CIMSE. No es así. La verdad es que si uno hace una innovación, experimentación o trabaja el currículum, lo contextualiza, dicen uno, no nucleariza, o sea, saca lo importante con temas que para los niños sean importantes, los niños aprenden. ¿Quién aprende? El que no se enteraba ni del clima, como dicen mis hijos que hablan como en español porque ven muchos youtubers. Entonces, dicen, no se enteraba de nada, se enteró de algo y contestó 3 preguntas más que nunca se había enterado si es que no hubiera hecho una pedagogía y una nuclearización. Entonces, esa carga curricular uno la puede bajar si hace un trabajo ahí especial. Y ahí el jefe UTP tiene una función importante. Los equipos directivos. Y aquí esto sí que es una cosa que no tengo ni una solución. Son los que están más sobrecargados. Y tienen muchos consumos de cosas para dormir. Yo reviso los correos que me mandan a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana. Yo los veo y ahí la Carmen tal vez es más especialista y podrá decir cómo salen del estrés, pero en verdad el sistema que tenemos, que le llamamos managerial o del management, si queremos hacer bienestar, llamamos como bilingües, ¿no? Los directores tienen que hacer una función de responder a todas las demandas burocráticas, por un lado, y tratar de hablar con su escuela en educación y no en management, ¿no? Y ese esfuerzo es muy complejo psicológicamente, porque es como que fueran bilingües. Eso no lo dije yo, me lo dijo una directora, me dijo, no, yo soy bilingüe. Ah, ¿tu colegio es inglés, español? No, yo hablo de la burocracia y hablo de educación. Entonces yo digo, soy bilingüe. Y ese bilingüismo es muy costoso porque es paradójico, porque de repente tengo que hablar en bla, 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 y de repente tengo que hablar blu, 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 ¿no? Entonces eso es muy difícil. Entonces los equipos directivos que cuidan a su gente, se llevan ellos el peso en los hombros. Sí. Bueno, esa es una de las contradicciones y tensiones, porque por una parte queremos tener un liderazgo más distribuido, queremos tener más participación de los docentes en los distintos procesos de toma de decisiones, pero eso también es más trabajo. Entonces, la medida que vamos no solamente ya preocupándonos del aula, sino también tenemos que ir preocupándonos de la escuela completa, en realidad hay una intensificación del trabajo. Pero lo que no puede haber es que yo hice un estudio una vez que se llamaba Gestionando amenazas, porque los directores gestionan amenazas de pérdida de matrícula, gestionan la amenaza del paro, gestionan la amenaza de los colegios, o sea, hay una serie de cuestiones. Entonces al final lo que uno termina gestionando son amenazas y muchas veces los profesores también amenazas. Entonces yo creo que ahí hay que pensar el carácter punitivo que tienen muchas de las acciones y medidas que tienen la política pública.
Lo otro que yo creo que es importante, educar en formación emocional. Por ejemplo, una cosa muy común es que en Chile se le diga que si tú eres un buen profesional no vas a mostrar tus emociones. Entonces, negar las emociones no es lo sano. Lo importante es cómo tú expresas las emociones de manera más positiva. Entonces, es importante recibir ese tipo de formación. Segundo, que no nos dé susto pedir ayuda. Yo creo que muchas veces tampoco nos atrevemos a pedir ayuda porque hay un estigma asociado a pedir ayuda si uno tiene como alguna dificultad emocional. Y hay que aprender a conocer los síntomas. Yo creo darse cuenta de cuando uno está siendo sobrepasado y poder pedir ayuda, y que la escuela también tenga un sistema como de detección de dónde poder abordar. Yo creo que es importante que reconozcamos el trabajo emocional que implica trabajar con niños que están en situación de vulnerabilidad. Eso no se reconoce solamente que es más difícil que aprendan, pero no es solamente más difícil que aprendan, también tiene un efecto sobre nosotros y cómo nosotros podemos colectivamente abordar estos desafíos. Yo creo que el trabajo docente individual genera mucho más desgaste emocional que el trabajo docente como un proyecto más colectivo. Y efectivamente yo creo que es muy difícil que los líderes escolares puedan cuidar a sus comunidades, ellos no se cuidan a sí mismos. Por lo tanto, el tema del cuidado y del autocuidado tiene que ser absolutamente transversal y no focalizarse en un grupo. Los niños no van a aprender si sus profesores no aprenden, los profesores no van a aprender si sus líderes no aprenden, los líderes no van a aprender si la organización no aprende, y la organización no va a aprender si las políticas públicas no aprenden. Sí, es una pregunta difícil, andar sugiriendo soluciones. No es mi especialidad, digamos así, pero en términos ideal típico, si tenemos un nuevo contexto económico-social, tenemos nuevas configuraciones culturales, las nuevas generaciones son distintas. La infancia de hoy no es la infancia de hace 50 años, la adolescencia. Yo ni siquiera fui adolescente. No existía la adolescencia cuando yo tenía 13, 14, 15 años. No existía como una categoría con su identidad. Hay lugares adolescentes, música para adolescentes, ropa para adolescentes. Bueno, si la cuestión social en sus múltiples dimensiones arrasa en la escuela, se siente en la escuela, entra a la escuela, sin filtros, porque ya no están los filtros familiares, los filtros de los clubes, de la asociación. Bueno, tenemos otra situación. ¿Por qué vamos a seguir teniendo la misma escuela? Una solución falsa fue la del tiempo completo. Yo recuerdo que asistí en México, me llevaron a ver la escuela de tiempo completo ideal, ¿viste? Cuando llega el de la UNESCO, que habíamos hecho un estudio sobre la escuela, te llevan a la escuela de tiempo completo que para ellos era para mostrar al funcionario internacional. Llegaba a las 12 del mediodía y los chicos se querían ir. ¿Por qué? Porque no había condiciones espaciales, no tenían espacio para contener a estos chicos. Y a la tarde los metían en una sala con las computadoras, los chicos no sabían qué hacer, jugaban con la computadora. Porque se requiere otra institución, no más escuela simplemente. Hay que rediseñar la institución escolar para que el maestro pueda hacer lo que es específico de la profesionalidad del docente, que tiene que ver con el tema del conocimiento. Yo reivindico esta figura del profesional de la docencia. Es el especialista en facilitar el acceso al conocimiento poderoso a las nuevas generaciones. Esta es una función estratégica, es muy complicada, pero hay otras necesidades previas que tienen que ser resueltas. Si el chico no tiene estabilidad emocional, si no tiene un desarrollo básico de su control, gestión de sus propios sentimientos, no hay manera de enseñar la regla 3 simple a un chico que vive alterado porque llegó a la escuela y la noche anterior el padre casi le pega, lo cuchilló a la esposa, a la madre. O sea, este chico no está para perder el concepto de probabilidad. Si no están dadas estas condiciones. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, hay dos soluciones. O rediseñamos la institución escolar y ya no se llama escuela, se llamará Centro Integral, doy un ejemplo, Centro para el Desarrollo Integral de la Infancia y la Adolescencia. Punto. Pero ya no es un lugar donde hay docentes solamente. Hay docentes, hay psicólogos, hay animadores culturales. No solamente hay espacio de aula, hay, como tienen las grandes instituciones de donde van las clases altas de América Latina. Hasta físicamente es otra cosa. No hace falta ser antropólogo. Hubiera una escuela
que tiene teatros, canchas, piletas de alberca de natación, cancha de básquet, cancha de vóley, espacio físico, perfiles profesionales totalmente, que saben cómo interactuar entre ellos también. Esto es importante, ¿no? Que el director sepa cómo gestionar una planta de profesionales interdisciplinarios. O sea, otra institución, o hacemos otra cosa. Humildemente, en Rosario, ciudad de Rosario, zonas de Gran Rosario, ¿qué hicimos? Un banco de recursos para la infancia. Para auxiliar a la escuela, organizamos y hicimos un relevamiento de todas las instituciones que en cierto territorio donde están las escuelas, desde parroquias que tienen centro deportivo, programas de público de salud infantil, centros psicológicos gratuitos, todo era gratuito, no de mercado, ¿no? Toda la oferta que hay, variada oferta que hay de desarrollo infantil, y armamos ese banco de recursos escolares, se los entregamos a los directores para que el director pueda establecer los puentes, armar esas alianzas y derivar a los chicos. Si este chico es súper activo, mire señora, ¿por qué no lo manda a la parroquia tal que ahí hay un programa de deporte, de fútbol? Tratar de derivar, o sea, no cargar toda la responsabilidad, sino establecer redes con todas, porque hay toda una cantidad de ONGs, parroquias, organismos internacionales, hay un montón de programas de desarrollo infantil, pero operan todos en forma paralela a la escuela. Los directores no tienen ni idea de lo que hay fuera de la escuela. Bueno, armamos ese recurso que ni siquiera existía todavía las tecnologías informáticas para poder actualizarlas fácilmente, tener un banco de datos de todas, porque esto va modificando, pero con todos los datos, la dirección, los horarios, las condiciones de acceso, para que el director de la escuela, el director o el equipo directivo pueda derivar y establecer estos puentes y estas alianzas, bancos de recursos que están disponibles y no se usan. O sea, facilitar este acceso me parece que es la otra solución. Es una solución remedial. Yo creo que hay que pensar, rediseñar otra institución para... No sabemos qué hacer con las nuevas generaciones. Esto no es solamente un problema chileno, argentino, es un problema de Occidente. No sabemos cómo hacer, incluir toda esta cohesión emocional, obviamente. Bueno, eso ya no es una escuela, es otra cosa. Pero ojo, el tema del conocimiento es lo específico de la escuela. Yo defiendo esta particularidad, porque esto es estratégico, es fundamental. Ese capital lo podemos desarrollar. El lenguaje es poder hoy en día. Fíjense, solamente que la escuela se concentrara en el desarrollo, pudiera concentrarse en el desarrollo de las competencias expresivas. Eso es dar el poder a la gente, la capacidad de decir. Es fundamental para el trabajo, es fundamental para la reflexividad, porque pensamos con palabras. Es fundamental para la participación política, la democracia representativa. El que habla, el que puede decir y ponerle forma a lo que los demás sienten, perciben, pero no lo pueden expresar, te da poder, te permite el acceso a los oficios de representación. O sea, si nos concentráramos en 2 o 3 cosas, cálculo y competencia expresiva, que es mucho más que lengua en el sentido tradicional, y no es lengua como objeto de estudio, sino lengua como una herramienta para hacer cosas, como un instrumento de poder. Pero para eso es preciso que se satisfagan otras necesidades, que el chico coma, que vive en un ambiente pacificado, etc. Entonces supone otros recursos físicos, otros recursos tecnológicos, otros recursos humanos en una institución que no conocemos, que hay que rediseñar. Muchas gracias. Entonces vamos a dar lugar a algunas preguntas que llegaron del público, ¿sí? Hay algunas cosas que se han ya discutido, así que no las voy a leer, voy a tomar algunas de las preguntas. Y lo que menciona es que una de las variables que influyen negativamente en el bienestar de los equipos educativos es la pérdida de la valoración social de la profesión. Así que esa es una primera cuestión sobre lo que debería cambiar y este comentario. La segunda pregunta, y voy a ponerlas todas, ustedes las guardan para ustedes mismos, las que son generales no tienen nombre. Para Patricia, es una pregunta que en realidad ya empezaron a hacer, ya habías empezado a discutir, que es la cuestión del rol del director para el bienestar docente. Esa es una segunda pregunta. Y para Carmen hay una pregunta que es que si cree que debería existir una política pública que se haga cargo del impacto emocional que genera en los docentes
la permanente exposición, ¿no?, de lo que probablemente has mencionado. Y hay una pregunta específica para Emilio, que es, en su opinión, ¿cuál es esto es muy específico para ti, Emilio, ¿cuál es el impacto de la situación política general argentina en la condición de la salud socioemocional de los docentes? Bueno, es muy argentino, pero todos queremos escuchar la respuesta, estoy segura. Así que, por favor, algunos minutos, tenemos unos 2-3 minutos por cada uno para no excedernos. Súper. Lo primero es, yo creo que en Chile tenemos un tema con la autoridad. Bueno, te he leído, Katia, pero creo que cuando preguntan por los roles de los directores, yo creo que hay un ejercicio de la autoridad. Hay un ejercicio de la autoridad que no es dependiente de partido político, sino que es, yo hago como que soluciono, pero no soluciono nada, ¿ya? Y es como voy, hago como el show, pero no hago nada. Y hay otra autoridad que es una autoridad que soluciona, pero es más pesada. Como que dice, ya, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Y hay otras autoridades que se hacen cargo, que las cosas le duelen, que hay un niño que no tiene comida y se consigue una cajita para llevarle. Y la verdad es que es más desgastante, pero tiene harto impacto en la escuela porque tiene el respeto de los profesores. Entonces, algo que parece que está usando mucho tiempo en solucionar un tema, se le devuelve con la gratitud de lo que significa hacerse cargo de los problemas que están viviendo sus docentes, sus niños. Entonces, hay algo que tenemos que ir viendo de no hacer show, sino que hacernos cargo de los problemas y decir a aquellos que ya no nos podemos hacer cargo. Tampoco hacer como que uno puede hacer todo, me voy a hacer cargo de esto, de cosas más pequeñas. Y sobre la valoración, yo creo que hay una cosa que ha cambiado con la valoración del reconocimiento docente, que tiene que ver con que han aumentado los salarios. Ganan más que un psicólogo, que un trabajador social. Aunque no lo crean, es cierto, tienen mejores condiciones de estabilidad. Y uno diría, bueno, la valoración queda ahí. Pero no es así, porque hay algo que pasa con la autonomía cuando... Tú decías el cardiólogo no se pone en duda si sabe o no sabe hacer la cosa. Él lo hace y va y le dice, oye, pues hombre, ¿sabes que me equivoqué de arteria? ¿Cómo lo solucionas tú? ¿No? Así, y el profe no se expone sus problemas porque si lo expone cree que está siendo un mal profesional. Y yo creo que hay que cambiar eso también. El reconocimiento de pares no es que el director diga, todos sigan a Juanita porque Juanita lo hace bien. No, es... ¿Sabéis que tuve este problema y cómo me ayudan ustedes a solucionarlo? Y ese es el reconocimiento entre pares. Y ese reconocimiento es muy difícil de hacer de una profesión que no está valorada socialmente y que está siempre puesta en tela de juicio. Es cosa de ver, hicimos un análisis de cómo se trató a los médicos y cómo se trató a los profesores en las redes sociales y créanme que daba vergüenza ver cómo nos estaban viendo a nosotros los docentes, de que estábamos en nuestras casas sentados versus la profesión. Entonces, yo creo que tenemos que valorarlo, pero también entre nosotros tenemos que empezar con procesos de colaboración a reafirmarnos entre pares, a hacer avanzar el oficio, que es difícil, que es complicado, y también pedirle a la jerarquía que sean capaces de decir y ser claros en las evaluaciones. O sea, juntarse y evaluar bien a tus docentes y decirle, lo estás haciendo bien, que es distinto de la evaluación entre pares. Yo entiendo que hay una normativa que dice que los directivos tienen que hacerse cargo del bienestar de los profesores. O sea, hoy día hay normativas legales que plantean la importancia que tiene que desde la dirección escolar se haga cargo del bienestar de los profesores. Pero no sé si pasa por ahí, porque es una sobrecarga más, es una demanda más que puede ser abordada de manera muy burocrática. Yo creo que ese es uno de los desafíos cuando hacemos como políticas que terminan siendo más burocracia que efectivamente un cambio de cultura, que es lo que se necesita. Otra cosa que es interesante que la SEP lo que reconoce es que educar a niños con mayores desafíos requiere más recursos y traen estos profesionales, pero no necesariamente hay muchas restricciones para el uso de la SEP y en qué medida estas platas se pueden usar efectivamente para abordar estos problemas de las consecuencias que tiene
en los docentes trabajar con estas poblaciones que tienen estas necesidades. Por lo tanto, yo creo que, no sé si es un tema de meter más normativas y por lo tanto burocratizar aún más el trabajo, o más bien es un tema de entender que la plata CEP no solamente se puede usar en estudiantes en particular, sino que también tienen que usarse en aquellas consecuencias que genera el tener que trabajar con ciertos estudiantes. Por lo tanto, yo creo que hay que mirar cómo se está pensando el uso de esos recursos adicionales que son, en la teoría, responsabilidad de la escuela decidir cómo los quiere gestionar y cómo desde ahí se puede pensar de manera más integral el apoyo a los estudiantes y a los profesores y directores que a su vez apoyan a los estudiantes. Vamos a lo específico nomás, porque estoy de acuerdo con todos los que escuché acá. Sobre el tema de la autoridad, del respeto, perdón, del reconocimiento, hay un mito. Con esto termino. Porque yo tuve la ocasión de hacer un estudio sobre el origen del oficio docente en México en el momento constitutivo del Estado moderno, mediados del siglo XIX hasta la Revolución Mexicana. Y recuerdo que esto de que antes el maestro era respetado, es toda una mitología. El maestro era respetado por los analfabetos y sigue siendo respetado por una comunidad de analfabetos o de gente que tiene la primaria completa. Pero desde el siglo XIX los filósofos, los universitarios hablaban de ese pobre maestro de escuela. Era un desprecio estructural que tenía la gente de la cultura universitaria con respecto al maestro que en ese momento ni siquiera tenía grado universitario. Este mito que antes era respetado es un mito. Ahora, esto también ha sucedido en Europa y algunos creen que se puede restablecer la autoridad docente. Creo que en la Comunidad de Madrid, no sé si al final creyeron que volviendo a restablecer ciertos símbolos de la autoridad, por ejemplo, ¿cómo se llama? La cátedra, ¿no? Al maestro ponerlo en el trono ahí, eso iba a generar autoridad con respecto a los alumnos, ¿no? O declarar al maestro autoridad pública. Eso puede ser seductor, todavía no se le ha ocurrido a los sindicatos argentinos, por ahí les puede seducir eso. Que el maestro sea autoridad pública como es el policía es autoridad pública, él tiene frente a un conflicto con un ciudadano, yo digo, no, yo pasé, el semáforo estaba en verde y un policía dice, no, el semáforo estaba en rojo, el juez ¿a quién le va a creer? Al policía porque él es autoridad pública. Esto lo quisieron imponer también en la Comunidad de Madrid, el Partido Popular, no sé si al final lo lograron o no, convertir al maestro, o sea, son todos, digamos, intentos voluntaristas, digamos así, de poder restablecer el prestigio docente en la sociedad, que en la encuesta que nosotros hicimos le preguntamos a los docentes cuáles creen ustedes que son los mejores mecanismos para elevar el respeto, el reconocimiento social. Entonces le pusimos el nivel de formación, legislación, el nivel de formación fue el que tenía el mayor consenso entre los docentes. Mientras más la gente respeta el conocimiento. Es mentira que la gente no respeta el conocimiento. La gente respeta al que sabe. Entonces, elevarle el nivel de profesionalidad, especialmente en Argentina, donde desgraciadamente creo que es el único país de América Latina donde los docentes no tienen grado de licenciatura. Porque los institutos de formación docente, que son los herederos de las normales, especialmente en la formación de maestros de primaria, no otorgan título de licenciado. Estudian 4 años, tienen 4 años de estudio y no tienen el título de licenciado. Si quieren ser licenciados, tienen que hacer una licenciatura complementaria, irse a una universidad, que es un buen negocio para las universidades privadas, tienen que hacer un año más de estudio para poder tener el título de licenciado. Cosa que, o sea, hay un problema todavía en cuanto al prestigio del nivel, del título, digamos, de los docentes. Bueno, pero sobre el tema de la coyuntura política, pasamos del infierno a una situación relativamente, una especie de purgatorio suave, porque este presidente llegó con candidatos a ministros que escribían incluso en los periódicos, que querían imponer el voucher, pero ni siquiera el voucher con dinero público. Querían establecer la beneficencia pública, exhortar a las empresas, a los niños pobres, primero que no hay servicio gratuito. Entonces, el que tiene plata paga por la escuela. Y si no, dice, vamos a lograr tratar de exhortar a las empresas que hagan beneficencia, que den becas, ni siquiera un voucher del Estado. Era una cosa de terror, era un señor un economista que se mencionaba como ministro de Educación, menos mal que desapareció. Después apareció el fantasma del homeschooling. Como este es anarcocapitalista, todo lo pulo, y él vino al Estado a destruir al Estado. Él dijo, yo he llegado al Estado a destruir, soy el topo del Estado. Pero ¿qué pasó? Tenemos un ministro, pero liquidó el Ministerio de Educación. Eso primero produjo una cierta conmoción en Argentina. De todas maneras, la Argentina es un sistema federal. La educación general básica es competencia de las provincias y todas las provincias tienen sus ministros de educación que son los responsables
de la formación docente y del currículo, toda la política para la educación básica. Y degradó el ministerio, no es más Ministerio de Educación, concentró la Secretaría de Trabajo, el Desarrollo Social, Cultura, en un superministerio que se llama Ministerio de Capital Humano, que hay una señora que no se conoce mucho los antecedentes que tiene, y la de Educación se transformó en una Secretaría de Estado. Pero esa Secretaría de Estado está en manos de un tipo muy competente. Esa Secretaría de Estado se le entregó a la Iglesia. No a la Iglesia de Francisco, digamos, no el ala más progresista, pero el ala de la Iglesia, digamos, decente, gente, un tipo normal. Hoy hablaba justamente con Nicolás, que lo conoce y tengo la misma estima que tiene él. Es un tipo muy, muy respetuoso, muy abierto. Incluso me citó a mí, que soy alguien reconocido como del polo progresista. Me conocía de antes, un académico. O sea, tenemos la suerte de tener una especie de mosca blanca y es una excepción en el conjunto del gobierno del presidente Milei. No se metió con ningún tema urticante desde el punto de vista ideológico. Tiene muy buenas relaciones con los sindicatos, de modo que los docentes de educación básica duermen tranquilos. No así los de la educación superior. Porque el golpe, la motosierra famosa, el ajuste económico le pegó durísimo a las universidades, al Sistema Nacional de Investigaciones. Ahí sí que el golpe ha sido muy duro y ahí sí que hay mucho malestar, del malestar del bolsillo, digamos así, del prestigio, el reconocimiento. Ahí sí el golpe es duro y ahí sí que la están pasando bastante mal los universitarios. Y los jubilados de rebote, como el caso mío, pero bueno, ya estamos hechos nosotros. Esa es la coyuntura. Bueno, muchas gracias a las tres. Gracias por la invitación. Quiero decir antes que eso termine que ha sido una tortura no hablar, porque han dicho cosas tan estimulantes que uno podría quedarse conversando todo el tiempo. Creo que de verdad les tenemos que dar un gran aplauso. Esto, por supuesto, abre a muchas discusiones, hay muchas ideas, hay muchas dimensiones. Y solamente la sugerencia al CPIP y a la OEI de que la próxima vez lo hagan como una semana, porque creo que en 2 días no vamos a llegar. Bueno, muchas gracias Patricia, Carmen, Emilio. Gracias a todas ustedes y a todos ustedes por su atención, sus preguntas. Y seguimos. Eso, gracias Katia, a ti también por esta moderación. Vamos a invitar a la directora del CPIP, la profesora Lilia, y al director de OEI, Javier Azócar, a que puedan por favor sacarse una foto con este panel, ¿ya? Les voy a pedir que nos esperen ahí un ratito porque hay muchas instrucciones que contarles, así que vamos a proceder a la foto con un aplauso porque comparto con Katia que ganas de meter la cuchara, diría yo. Sí, lo tengo anotado. Podemos correr. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Vamos a invitar a bajar. Mientras ustedes bajan, voy a dar varias instrucciones, así que aquí mucha atención y concentración. Ya, lo primero que vamos a decir es que hay personas que todavía no se han acreditado, así que les vamos a pedir que hagan el trámite de la acreditación en este ratito cuando salgan, ya los que aún no lo hacen. Lo segundo que vamos a decir es que como fuimos viendo en algunas de las preguntas que nos llegaron, había muchas preguntas que tenían que ver con, me gustaría como que pudiese repetir estos 3 elementos o qué sé yo. Queremos contarles que todos los videos van a estar disponibles en YouTube, este panel, por lo tanto van a poder incluso trabajar en sus comunidades educativas con esto. Me estoy imaginando varios talleres que se puedan hacer en los espacios después con esta rica conversación, ¿ya? Entonces, y además va a estar todo esto después en la publicación del libro, ¿ya? Ahora vamos a tener un pequeño brunch, un pequeño recreo para comer algo liviano.
Y después vamos a volver, lo primero que quiero decir es a nuestro público de streaming, que vamos a volver con el streaming a las 16 horas, con el otro panel, porque después de almuerzo vienen los seminarios temáticos, ¿ya? Que si esto estuvo entretenido, los seminarios temáticos también me parece que van a estar tremendamente nutritivos. Entonces aquí sí les quiero pedir harta atención. Hay un plano que está en el sitio, en el micrositio de www.spip.cl/Congreso Bienestar Docente, ¿ya? Pero vemos muchos aquí y podemos ayudarnos entre todos a poder ubicar los seminarios. Los voy a nombrar y voy a decir en qué espacios van a estar, ¿ya? Y los que somos dueños de casa CPIP vamos a ayudar a todos nuestros amigos a encontrar el lugar, ¿ya? El seminario A, que se llama La docencia apoya la docencia, se va a encontrar en el Salón Libertador. El Salón Libertador está al lado de la acreditación, ¿ya? Por ahí va a haber un cartelito seguramente. El seminario B, Aportes desde el liderazgo al trabajo colaborativo, va a estar en Salón Juan Gómez Milla. A todos estos docentes y directivos que se inscribieron en este seminario, los vamos a invitar a subir a la cota 1000. Es un poquito más arriba, es dentro de nuestro CPIP, subiendo las escalas, casi llegando a la biblioteca. Van a aprovechar de mirar nuestra flora y fauna natural, ¿ya? El seminario C, Bienestar docente, tensiones entre el ejercicio profesional y el rol de la FIT, va a estar en la carpa auxiliar. La carpa auxiliar es la que estaba a la entrada, por ahí en la mitad de las escaleras. Y el seminario D, Bienestar docente y aprendizaje emocional, se va a quedar aquí en la carpa central. Entonces revisen dónde se inscribieron, ¿ya? Y por favor, cualquier cosa, no duden en preguntarnos. Volvemos a las 13:30. El brunch es algo liviano. Les vamos a pedir recordemos que estamos en CPIP, cuesta regresar después al Valle del Mapocho. Así es que les vamos a pedir mucha puntualidad para que podamos estar a tiempo en los horarios de término, ¿ya? Bon appetit. Nos vemos.